Preocupación por enmarcar estas jornadas de reflexión es porque es importante resaltar que en la región Caribe la situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en el informe realizado por Caribe Afirmativo en el año 2014 señala que sigue siendo el Departamento del Atlántico el departamento con el mayor número de homicidios presentados contra la comunidad LGTBI, 7 homicidios en el año 14, seguido del departamento del Bolívar y Magdalena. El informe aborda un comparativo regional desde el año 2007 al 2014, teniendo como datos 119 personas asesinadas por su condición sexual. Este es un motivo de preocupación y de alarma en la región. Pero también queríamos ir teniendo otros temas que nos preocupan en el país, y si hablamos de la violencia a la población LGBT en el marco del conflicto armado en Colombia, el trabajo realizado por el Centro de Memoria Histórica en su informe Aniquilar la diferencia, lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano, documenta los imaginarios y representaciones sociales sobre los cuales se afincan acciones violentas contra la población LGBT, que si bien estas acciones de discriminación y victimización se dan en la sociedad, en un contexto de conflicto armado se recrudece su expresión. Tales imaginarios y representaciones sobre lo que significa ser lesbiana, gay, bisexual o transgénero se resumen en discursos formados históricamente desde instituciones como el cristianismo, la psiquiatría y la medicina, entre otras, que pretenden legitimar o justificar las violencias cometidas a través de la creación o actualizaciones de estereotipos y estigma. De esta manera se invisibilizan las victimizaciones sobre estas personas, haciéndolas ver como pecadoras, enfermas, portadoras de VIH-Sida o destructoras del orden social y sus instituciones. Entre los discursos justificatorios presentes en las acciones de las comunidades y de los grupos armados en contra de las personas con orientaciones sexuales o identidades de género no normativas, sobresalen 4 líneas argumentativas de acuerdo al informe. Primero, estas personas atentan contra la moral y las buenas costumbres. Segundo, las orientaciones sexuales y las identidades de género no normativas son una enfermedad que se contagia. Tercero, las personas de los sectores sociales merecen lo que les pasa porque son portadoras de VIH-Sida. Cuarto, las personas de los sectores LGBT son pecadoras o están poseídas por el demonio. El informe Víctima del conflicto armado interno con orientaciones sexuales diversas registra que para el año 2014, 562 personas en el registro único de víctimas. El informe señala que dentro de la población víctima diversa sexualmente, los delitos contra la integridad sexual tienen un peso relativo 40 veces mayor que el conjunto de víctimas del país. Por su parte, el informe Aniquilar la diferencia, lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano, señala que como parte de este proceso amplio de construcción de la paz, es prioritario que se reconozcan las victimizaciones que las personas de los sectores sociales LGBT han sufrido y se les atienda con un enfoque diferencial con el fin de reconocer la especificidad de los repertorios de violencia sufridos en razón de su orientación sexual o su identidad de género, así como las consecuencias también diferenciales sobre sus vidas, perspectiva que debe partir de la historia cronológica sobre la situación económica, política, jurídica y cultural de estos sectores sociales.
En la mañana de hoy y la metodología es un seminario especializado. Vamos a contar con la doctora Nancy Prada, con su conferencia Diversidad Sexual en el Conflicto Armado y en el Proceso de Paz, Perspectiva y Reto para una Educación para la Paz. La doctora Prada, en su conferencia, explora los aprendizajes en perspectiva de memoria histórica sobre los repertorios de violencia sufridos en el marco del conflicto armado colombiano con las personas que se apartan de las normas de género y sexualidad, así como las consecuencias de estos repertorios y las resistencias agenciadas por las víctimas. La memoria de estas víctimas ofrece también claves interpretativas que complejizan la comprensión del conflicto armado en Colombia, permitiendo entender cómo ha existido entre las motivaciones de los actores armados para ejercer violencia la intención de imponer un orden social de contenido moral que intenta aniquilar simbólica y materialmente a las personas de los sectores sociales LGBTI. Cuando presentamos nosotros a la doctora Prada, tenemos que presentar a la autoridad en este país para hablar del informe de memoria histórica, pues ha sido ella una de las personas del país que más se ha puesto la camiseta en este tema. Queremos entonces darle espacio desde el Centro de Memoria Histórica, y a nosotros nos complace que sea Nancy quien ha construido para este país no solo un registro que nos va a permitir hacer justicia, sino que también nos permita revisar lo que estamos haciendo todos y cada uno en el diario convivir frente a la construcción de paz en este país. Gracias, Nancy, bienvenida. Buenos días. Nuevamente quiero contarles que estoy muy agradecida por estar aquí estos días. Me parece que la jornada de ayer fue estupenda, escuché un montón de intervenciones, de ideas que me quedo con ganas de explorar y espero que tengamos oportunidad de conversarlas. Yo necesito, antes de comenzar mi intervención de hoy, contarles que hay un asunto que demanda mi presencia en Bogotá, entonces me toca un poco intervenir y salir corriendo para el aeropuerto. No voy a tener oportunidad de quedarme a escuchar el resto de la jornada, pido excusas de antemano por eso, pero bueno, así son estas cosas, a veces no se puede estar en dos partes a la vez. Lo que comentaba Noemí al arranque, quisiera encuadrar mi intervención. Durante los últimos años, mi investigación en temas de género se ha realizado desde el trabajo que hacemos en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Yo no sé si todos tengan y todas claro qué es el Centro Nacional de Memoria Histórica, lo voy a repasar muy brevemente. Resulta que en este país, cuando sale la Ley de Víctimas en el año 2011, se crea una institucionalidad encargada de dar respuesta a lo que la ley plantea, que es la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Y parte de esa institucionalidad, bueno, se crea una unidad de víctimas, se crea una unidad de restitución de tierras y se crea el Centro Nacional de Memoria Histórica, que es donde yo trabajo, esta tercera entidad. Y esta entidad tiene el mandato, por supuesto, de colaborar a la atención y reparación a las víctimas, pero en un apartado muy específico de esa reparación, que es la reparación simbólica. Lo que se le encomienda a esta entidad es construir la memoria histórica de lo que ha sido la guerra en Colombia. Pues esa es una tarea muy amplia que seguramente nos tomará, y eso lo voy a desarrollar en mi intervención, muchísimos años, probablemente los mismos que ha tomado la guerra, las mismas 5 o 6 décadas que ha tomado la guerra, nos costará construir la historia de lo que ha sido esa guerra, pero esa es la tarea en la que estamos. La característica del trabajo de memoria histórica es que se construye desde las voces de las víctimas. Uno puede construir un relato histórico o de memoria histórica desde muchos lugares. Aquí la característica es que el peso, el énfasis está puesto en las voces de quienes han sufrido la guerra, no tanto de quienes
han perpetrado o de las autoridades o de los funcionarios, sino de las víctimas. Yo tengo la deformación, no sé si disciplinar, pero lo que hice fue preparar un texto y quiero compartir con ustedes el texto al que voy a ir haciendo comentarios. Bueno, para que se hagan una idea, el informe del que les hablaba Noemí, que se llama Aniquilar la diferencia, lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado, es este. Igual se puede descargar completamente en la página del Centro de Memoria, pero para que se hagan una idea de su porte, y es uno de los trabajos que hicimos con el equipo del que participo en el centro, que es el equipo de enfoque de género. Y lo que hacemos en nuestro equipo pues es aportar a la construcción de esa memoria histórica con mirada de género. Tenemos la línea de la memoria histórica de lo que ha ocurrido con las víctimas mujeres en el marco de la guerra y la línea de lo que ha ocurrido con las víctimas que se apartan de las normas de género y sexualidad. Diremos ahora víctimas de sectores LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas. Y a partir de ese informe, de los aprendizajes de ese informe, es que he planteado esta intervención. La memoria, ¿para quién? Hacemos memoria histórica, en el caso que quiero presentarles, de y con personas cuyas voces han sido sistemáticamente excluidas de la historia. Un trabajo muy juicioso, riguroso en sus análisis y muy cercano a las personas en su etapa de campo. Para quienes participan, la experiencia es enriquecedora. Me he quitado un peso de encima, se escucha en muchas ocasiones, y de manera conjunta se avanzan explicaciones de lo sucedido, que no en justificaciones, por supuesto, que le hacen contrapeso al asfixiante ¿por qué a mí?, que es esa pregunta constante de las víctimas, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? La parte más valiosa de ese trabajo de memoria para las personas que lo protagonizan es justamente la construcción, recordar lo que me pasó, sacarlo de mí con todos los filtros que ese ejercicio implica, entre ellos que los sucesos no se narran como fueron, eso es imposible, sino como cada quien los recuerda, o otro sesgo posible, la inclusión de los juicios que el tiempo ha permitido elaborar sobre eso sucedido. En fin, hay muchos filtros por los que pasa la memoria antes de que sea expresada en esos ejercicios de memoria que hacemos. Luego hay un segundo nivel de importancia en el ejercicio, que en todo caso no siempre es percibido por quien lo hace: los efectos políticos del producto. Se sistematiza la información y se escribe un texto, por ejemplo. No necesariamente los productos de memoria son un texto. Hemos tratado de avanzar dado que la memoria es un deber del Estado y un derecho de las víctimas, y un derecho de la sociedad en su conjunto, necesitamos que la sociedad en su conjunto se acerque a estos relatos de la memoria de lo que ha sido la guerra. Y un texto como del porte que les mostré no siempre, o tal vez nunca, es la mejor alternativa para propiciar ese acercamiento. Tal vez es el punto de partida para generar otros dispositivos de memoria que permitan la apropiación social de esta historia, que pasan por lenguajes como la literatura, el teatro, la música, el documental. Digamos, esto luego se convierte en otros dispositivos de memoria, pero la mayor de las veces el punto de partida es un texto explicativo que permita generar estos otros mecanismos de acercamiento y de difusión de la memoria. Decía entonces que se sistematiza la información y se escribe un texto, por ejemplo, o se hace una obra de teatro, o se hace un CD con canciones, etc. Un texto que, según su origen y la capacidad de incidencia de sus autores o autoras, puede determinar la toma de decisiones a favor de los sujetos que han construido su memoria. Pero esos son los efectos del trabajo en los sujetos de esa memoria. Mi preocupación hoy es por la posibilidad de efectos de la memoria en el resto de personas. ¿La memoria para quién? ¿Para quien recuerda y cuenta lo que le pasó solamente? No. Necesitamos que los esfuerzos de memoria histórica interpelen a la sociedad en su conjunto, a quienes la vida ha colocado en situaciones muy distintas a aquellas personas que han hecho el ejercicio de recordar.
Y entonces, ¿cuáles son los lenguajes para que la memoria llegue a esos otros? ¿Cómo generar la empatía necesaria para los recuerdos del horror de un grupo de personas? ¿Cómo generar la empatía necesaria para que los recuerdos del horror de un grupo de personas se conviertan en la memoria de un país que no está, la mayoría de las veces, dispuesto a escuchar lo que las víctimas tienen que contar? ¿Cómo enfrentar el reto de la transmisión de la memoria? Probablemente necesitamos abandonar los formatos acartonados, las disertaciones meramente teóricas entre las que nos movemos con tanta comodidad y aprender a decir de otros modos. Yo estoy haciendo, creo, en el ejercicio de escritura de este texto, un esfuerzo por decir de otros modos con unos lenguajes distintos a los que ustedes van a encontrar en el informe. Ya veremos si resultan tan distintos, si funcionan o no. Va un primer intento entonces en esa dirección. Quiero hablarles de la violencia que sufren aquellas personas que se apartan de las normas de género y sexualidad. La violencia que sufren quienes se reconocen como lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas o desde otros lugares de la identidad que no se agotan en estas nominaciones, pero que comparten la experiencia de la violencia por su orientación sexual o su identidad de género. La violencia que sufren las machorras, las camiones, los maricas, las trabas, la gente homosexual, la gente que es así. Quiero hablarles de la violencia que sufren estas personas, pero en un marco muy específico, el conflicto armado en Colombia. Estas largas y dolorosas décadas en las que se han enfrentado entre sí las fuerzas del Estado, grupos insurgentes, grupos paramilitares, grupos postdesmovilización paramilitar y cuerpos armados que sirven al narcotráfico. Siempre con la población civil en medio, vinculada o reclutada forzosamente, o sencillamente habitando los mismos lugares que los armados se disputan y sufriendo por ello los impactos de su confrontación. Este es el cruce específico que plantea mi intervención. Esta es la pregunta: ¿qué ha significado pertenecer a los sectores sociales LGBT y habitar en un territorio de confrontación o de control territorial por parte de los actores armados involucrados en el conflicto colombiano? Lo que voy a compartir, bueno, lo anunciaba ya, no es de autoría personal, es el fruto de un trabajo conjunto, de un equipo, un trabajo que desarrollamos durante cerca de 2 años desde el Centro Nacional de Memoria Histórica con el apoyo de USAID y OIM, y que condujo a la publicación en diciembre de 2015 del informe que les mostraba, Aniquilar la diferencia. Para entrar en materia, ambientemos a qué me refiero cuando digo conflicto armado en Colombia. Y es raro, uno pensaría, pues esto no hay que presentarlo, la mayoría de las personas del auditorio vivimos aquí y tendría uno que saber más de este conflicto, pero la verdad es que no sabemos, vivimos aquí pero no sabemos de qué ha ido esta guerra en el país. Entonces, un comentario general. Cuando digo conflicto armado en Colombia, me refiero a una guerra interna que se origina en una larga historia de problemas sociales irresueltos que dieron lugar a la confrontación armada que ya sumaba casi 60 años y en la que han sido asesinadas cerca de 300.000 personas. Las cifras son escabrosas, 300.000 personas. Más de 60.000 han sido desaparecidas forzosamente. Hemos sufrido cerca de 2.000 masacres y existen en la actualidad más de 8 millones de personas desplazadas. Una guerra que ha golpeado a la población rural con crudeza, pero que también se vive en los grandes centros urbanos. Una guerra con impactos desproporcionados sobre la vida de las mujeres, como lo ha reconocido en múltiples ocasiones la Corte, que dada su duración se ha transformado con los años, la guerra. Se han transformado las causas que la mantienen viva, los actores implicados y las maneras de su accionar. Comenzamos, en medio de la guerra, a hacer memoria, y esta es una particularidad de este país, lo conversábamos ayer en algún momento. En muchos lugares lo que ocurre es que termina la guerra o termina la dictadura, termina el conflicto interno y luego, como medidas de reparación del daño causado, se inician los procesos de memoria. Esto que pasa en Colombia es sui generis, se comenzó a hacer memoria desde mucho antes de que se firmaran los acuerdos de paz y desde que terminara la guerra. Y eso
fija particularidades a los ejercicios de memoria también, porque hacer memoria, construir memoria, recordar, narrar lo sucedido cuando los actores armados viven en el mismo territorio, pues no es un asunto sencillo. Decía que comenzamos en medio de esa guerra a hacer memoria, comunidades que se resisten a olvidar lo que les ha sucedido en la esperanza de que recordar sirva para que aquello no se repita, y grupos de investigación, académicos, de entidades del Estado, de ONGs privadas, de instancias internacionales, que apoyan ese cometido, se han dado a la tarea de avanzar en la comprensión de lo que un vistazo original describiría como la barbarie. Comprender quién le ha hecho qué a quién, por qué se lo ha hecho, para qué buscaban con esas acciones, qué consecuencias han dejado en la vida de quienes las han sufrido, de qué mecanismos se han valido las víctimas para enfrentarlas. Y aunque todavía es muchísimo más lo que falta por esclarecer que lo ya esclarecido, hay avances importantes. Sabemos lo que sucedió, por ejemplo, entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000, cuando 450 paramilitares asesinaron a 60 personas en estado de total indefensión en lo que conocemos como la masacre de El Salado. Sabemos que entre 1999 y 2001 en la región de los Montes de María no ocurrió solo esta masacre, sino 41 más, que dejaron 354 víctimas fatales y millares de personas desplazadas. Sabemos que el 2 de mayo de 2002 aproximadamente 80 personas murieron, entre ellas 48 niños y niñas, luego de que guerrilleros de las FARC lanzaran un cilindro bomba durante un enfrentamiento con paramilitares de las AUC contra la iglesia de Bellavista, en el casco urbano del municipio de Bojayá, lo que recordamos como la masacre de Bojayá. Sabemos que entre los años 2001 y 2003 la Comuna 13 en Medellín se convirtió en el escenario de guerra que tuvo como protagonistas a milicias, guerrillas, paramilitares y fuerza pública. Y así podría enumerar muchas cosas que sabemos gracias a los esfuerzos de memoria. Hemos ido avanzando en la memoria histórica de muchas masacres y en la comprensión de hechos victimizantes particulares, como el reclutamiento forzado o las minas antipersona, así como en la comprensión de los impactos diferenciados de estos hechos sobre algunos sectores de la población, como las mujeres, los pueblos indígenas o las comunidades negras. Pero todavía, como dije, es más lo que falta que lo que hay. No podemos reconstruir en pocos años la memoria de 6 décadas de guerra, nos va a tomar eso mucho, mucho tiempo. En eso que ya llevamos, ¿saben cuánta información específica aparece sobre la pregunta que he planteado? Recuerden la pregunta: ¿qué ha significado pertenecer a los sectores sociales LGBT y habitar en un territorio de confrontación o de control por parte de los actores armados involucrados en el conflicto colombiano? Sobre esa pregunta, ¿cuánta información hay? Poquísima, poquísima. Un par de tesis, algunos artículos, 3, 5 libros. Este país no sabe todavía, no sabemos cuáles han sido los repertorios de violencia específicos desplegados sobre las lesbianas, los gays y las personas trans de los territorios en disputa, ni por qué les han hecho esas cosas, ni cuáles consecuencias específicas se han derivado de estos hechos. Y no lo sabemos porque nuestros esfuerzos caen en una trampa, que llamaré ahora la trampa de la comunidad. El principio de estos esfuerzos ha sido trabajar precisamente con la comunidad, y yo creo que es frecuente que nos repetimos entre nosotros, entre nosotras este enunciado, ¿no? Mi trabajo, mi investigación es muy valiosa porque yo fui a hacerla con la comunidad de Bojayá, con la comunidad del Salado, y parece que ese enunciado fuera una carta de presentación que legitima el trabajo y lo blinda de sesgos, pero no es así. Decía que el principio de estos esfuerzos ha sido trabajar precisamente con la comunidad del Salado, la comunidad de Bojayá, la comunidad de la Comuna 13, solo para citar ejemplos que ya traje antes. Pero resulta que la idea misma de comunidad plantea un nosotros que deja por fuera a unos otros que la misma comunidad no acepta. La comunidad se autorregula y excluye a ciertos sujetos que se apartan de las normas explícitas o implícitas que la sostienen, sean normas de género, de sexualidad
órdenes étnico-raciales o las buenas costumbres que sirven como ilusión cohesionadora. Y por esa vía, aunque los esfuerzos de memoria histórica no sean oficiales, el contenido de la memoria se va oficializando porque no logra incluir la memoria de esos otros que la misma comunidad configura, la memoria de las trabajadoras sexuales, la memoria de los locos del pueblo, la memoria de los marihuaneros del pueblo, la memoria de quienes habitan la calle, la memoria de quienes no se ajustan a la matriz heterosexual, por ejemplo. Sin embargo, todas estas personas son también civiles que han estado en medio del fuego cruzado o del control armado del territorio, y especialmente que por ser quienes son, por hacer lo que hacen, han sufrido violencias específicas. No podremos comprender cabalmente el conflicto armado colombiano si no avanzamos en esclarecer desde las voces de las víctimas estas violencias. Y esto es importante, en primer lugar, porque estas víctimas, como todas, tienen derecho a la verdad, pero especialmente porque lo que les ha sucedido explica también el funcionamiento de la guerra en su conjunto. Agrega elementos de comprensión que no pueden verse cuando revisamos solo lo que ocurre a los sujetos legítimos. Ayuda a entender las motivaciones armadas, los fines que persiguen, el para qué de todo esto. Para aterrizar de nuevo en la especificidad de mi intervención, ayuda a esclarecer las violencias que han sufrido las víctimas de los sectores sociales LGBT, nos ayuda a entender el orden de la guerra en el país. Lo que les voy a compartir, que se funda en el informe, es el resultado del trabajo hecho a partir de entrevistas en profundidad con 63 víctimas del conflicto armado que se apartan de las normas de género y sexualidad, de 14 talleres de memoria histórica, de la revisión de prensa escrita y los informes de derechos humanos de estos sectores en el país. Voy a pasar muy rápido por el qué les ha sucedido a estas víctimas y nótese que uso un tiempo verbal que no habla del pasado, sino de cosas que siguen sucediendo, porque nuestro trabajo, que consiste en conversar con las víctimas a lo largo del territorio nacional, así lo muestra. Las dinámicas de violencia contra estas personas no se han detenido, cambian los actores armados, pero las dinámicas se sostienen, sobre eso voy a volver. Digo que voy a pasar muy rápido por el qué les ha sucedido y cuáles condiciones han hecho posible que estos repertorios de violencia ocurran, porque luego de esto a donde finalmente quiero llegar es a lo que ya anuncié. ¿Para qué hacen estas cosas los actores armados y qué nos dicen estas violencias sobre el funcionamiento de la guerra en Colombia? Entonces, arranquemos sobre los hechos. El trabajo de memoria histórica que hemos adelantado permite identificar un marco general de ocurrencia de estas violencias que se caracteriza por tres cosas. Y esto, para quienes decidan luego revisar el informe en detalle, es lo que ocupa todo el primer capítulo de este informe, que se pregunta por qué condiciones de posibilidad o qué condiciones hicieron posible que estos hechos de violencia ocurrieran, un poco cuál fue el caldo de cultivo social que favoreció, permitió, hizo posible que estas violencias específicas tuvieran lugar. Y en ese caldo de cultivo, digamos, para analizar, para entender cómo ciertos contextos favorecen ciertas violencias, es importante desde nuestro punto de vista tener claro tres conceptos que deberían orientar la lectura de esta realidad. Primero, entender que existe un continuum de violencias. Igual que ocurre con las mujeres, no son las dinámicas de la guerra las que inventan estas formas de violencia. La guerra no se inventa la violencia contra las mujeres, la guerra no se inventa la violencia contra sectores LGBT. Lo que sucede, como he insistido muchísimas veces el movimiento social de mujeres, es que la guerra exacerba violencias preexistentes. El movimiento social de mujeres. Digo que igual que ocurre con las mujeres, no son las dinámicas de la guerra las que inventan estas formas de violencia, sino que las mismas preexisten y se exacerban en el marco del conflicto.
Las personas de los sectores sociales LGBT han sufrido históricamente múltiples formas de violencia que se acentúan en contextos de guerra. Y esto, que parece evidente, es muy importante que no lo perdamos de vista luego en el análisis de las victimizaciones específicas de la guerra, porque necesitamos plantear continuidades entre esto que podemos llamar la violencia estructural, la violencia cotidiana, la violencia de siempre, y esto que sucede en estos contextos específicos, porque la relación entre ambas cosas es la que nos puede aclarar mucho del por qué. Si miramos, no sé, un asesinato cometido por un paramilitar de manera aislada, sin entender las violencias que preexistían sobre la vida de esta persona asesinada, vamos a entender solo una parte de lo que ocurre. Entonces, tener siempre presente el tema del continuum de las violencias. Segundo concepto clave, lo que hemos llamado la circularidad de las violencias. Es decir, las violencias que documentamos no solo tienen una continuidad en el tiempo, sino que están relacionadas unas con otras. Y para explicar esta noción de circularidad de las violencias, solemos usar un ejemplo tipo. Piensen en una mujer trans, que justamente por apartarse de la norma del binarismo de género ha sufrido violencia desde temprana edad, en su familia, probablemente, y esto digo, es una historia tipo porque hemos escuchado la misma historia, muy parecida en muchos contextos. Entonces esta mujer vive violencia en su hogar desde chiquita, probablemente es expulsada del núcleo familiar, a la vez es expulsada del contexto escolar, termina a una edad muy temprana en la calle sin posibilidades de un trabajo distinto al trabajo sexual, porque no tiene una formación que le permita acceder a otros espacios laborales, rápidamente termina en círculos de trabajo sexual que son en muchos territorios cooptados, han sido cooptados por los actores armados para, entre otras cosas, su enriquecimiento. Y en el marco del ejercicio de ese trabajo sexual han sufrido amenazas y desplazamientos. Y esta mujer entonces, por ejemplo, llega desplazada a Bogotá, pero no llega nuevamente a vivir en un barrio estrato 6, sino que llega a habitar un contexto muy parecido al cual salió, también a círculos de trabajo sexual precario, donde nuevamente se ve amenazada, tiene que salir y empieza una serie de recorridos del desplazamiento forzado. Y lo que le ocurre en virtud de la guerra, digamos, el desplazamiento que sufre por parte de los actores armados está relacionado con la violencia que sufrió en su hogar, porque si no la hubieran expulsado de la casa chiquita, si no hubiera tenido que dejar de estudiar, no habría tenido como única oportunidad ese espacio de trabajo. La importancia, además de señalar esta circularidad, es que uno podría pensar en que el círculo de la violencia se rompe incidiendo en cualquiera de sus puntos, es decir, no tendría que esperar a que la mujer sea desplazada para hacer la incidencia, sino que podría trabajarse en el tema de las familias, en el tema del sistema escolar, en el tema de las opciones laborales, como medida para evitar o para reparar los daños causados por la guerra. Es decir, no son dos agendas distintas. De ahí vemos como la potencia de entender que existe una circularidad y que estos hechos están conectados. Y la tercera noción transversal a todo el trabajo es la de naturalización de las violencias. Dada la historia de violencias prolongadas en el tiempo que han sufrido estas víctimas, las mismas han llegado a pasar por normales a los ojos de las personas que les rodean, como la consecuencia razonable de su transgresión a las normas de género y sexualidad. Esta naturalización cala incluso en las mismas víctimas, que en ocasiones no reconocen que lo que les ha sucedido tiene que ver con la guerra. Eso también se encuentra con mucha frecuencia. Te hacen una narración de que pasa por amenazas, desplazamiento, golpizas, etcétera, pero el análisis en muchos casos no conduce a decir yo soy víctima de la guerra, sino a enunciados que se parecen más a, bueno, pues como yo soy así, ese es el precio que uno paga en esta sociedad por ser así. Incluso dentro de las mismas víctimas hay unos fuertes niveles de naturalización, no que decir ya del resto de la sociedad. Estas tres características, el continuum, la circularidad y la naturalización de las violencias, constituyen entonces las condiciones de posibilidad de las violencias específicas que ocurren en el marco del conflicto armado. Ahora bien, ¿quiénes son las víctimas?
Lo que nuestro trabajo permite ver es que no todas las lesbianas, los gays o las personas bisexuales o trans de un mismo territorio resultan atacadas por los actores armados, sino que existen una suerte de criterios de selectividad. Y esto fue a lo largo del trabajo y lo sigue siendo, porque esta línea la estamos continuando y estamos ahora trabajando en otros territorios con este sector de víctimas, y es ¿por qué? Es decir, no todos los gays de este pueblo sufrieron victimizaciones a mano de los actores armados, ¿por qué unos sí y otros no? No todas las lesbianas, ¿por qué atacaron a esta y a esta otra no? Nuestra interpretación es la siguiente, que existen, como decía, unos criterios de selectividad que están relacionados con por lo menos 3 cosas. 1, la visibilidad. Claro, entre más visible fue una persona en el territorio, más visible como lesbiana me refiero, más visible como trans, más visible como gay, el más riesgo se encontró. Pero la visibilidad también se gana de distintas maneras. Uno se hace visible como lesbiana, por ejemplo, por sus expresiones de género, podría ser. Entonces, si mis expresiones de género son muy masculinas, yo me delato como lesbiana y esa visibilidad como lesbiana me pone más en riesgo. Pero la visibilidad también se puede adquirir, yo podría no transgredir las expresiones de género, pero irme a vivir con mi novia. Entonces, ser una mujer perfectamente femenina, pero al entablar una relación de pareja estable con alguien, me pongo en evidencia como lesbiana. O la visibilidad podría ser que yo no transgreda las expresiones de género, ni viva en pareja, pero participo de la movilización social a favor de los derechos humanos de estos sectores. Eso me visibiliza como lesbiana en el territorio. Entonces, la visibilidad, cualquiera que sea los caminos que usó, pareja, expresiones de género, movilización política, la visibilidad ha puesto, sigue poniendo más en riesgo a las personas en los territorios. Una es la visibilidad, entonces, las personas más visibles fueron más atacadas, pero otro criterio de selectividad tiene que ver con la existencia o no de vínculos parentales o comunitarios. Entonces, ¿qué encontrábamos? En algún territorio había un chico gay, pero resulta que el chico gay es el hijo del alcalde. Esa posibilidad de moverse, esas relaciones que tenían, permitió ciertas negociaciones que le evitaron sufrir violencias a mano de los actores armados. O en otro contexto, un chico, crecieron 2 niños en un barrio de Medellín. Al crecer, uno se hizo gay y activista a favor de los derechos de sectores LGBT, el otro se hizo paramilitar. Pero al momento de que el muchacho gay que estaba haciendo acciones con su colectivo intentó seguir haciendo sus acciones, tuvo posibilidad de negociar con el paramilitar que dominaba el territorio porque lo conocía, era su amigo de infancia. Es decir, las redes que había tejido le permitieron ciertas posibilidades de negociación. Quien no las tenía, pues sí, tuvo que irse del barrio. Y otro criterio de selectividad, dije la visibilidad, dije la existencia de vínculos. El tercero tendría que ver con ciertos espacios u oficios que han puesto más en riesgo a unas personas que a otras. Por ejemplo, el tema de las peluquerías. Sabemos, y no puedo entrar en detalles sobre esto, porque muchos hombres gays, muchas mujeres trans se dedican al oficio de la peluquería, y en lugares, especialmente en lugares más pequeños, las peluquerías fueron rápidamente estigmatizadas como lugares de flujo de información, y las personas que trabajaban en ella fueron amenazadas y fueron expulsadas de los territorios. Claro, es un lugar donde se atiende a personas de muchos bandos, donde se tiene la idea de que la gente va y habla y cuentas muchas cosas. Entonces, quienes trabajan allí, rápidamente un bando o el otro les tilda como informantes del opuesto, como gente que sabe más de lo que debería saber, como gente que está pasando información, como gente que se tiene que ir. Entonces, por ejemplo, en muchos territorios ocupados, dominados por actores armados, trabajar en peluquería fue un factor de riesgo grande por esa estigmatización de ese oficio. Esto sobre quiénes son las víctimas y quiénes son y qué hacen los victimarios. Específicamente del grupo de víctimas con quienes logramos hacer entrevistas para este informe, el 64,3% fue violentado por paramilitares o grupos post-desmovilización paramilitar, el 19,4% por guerrillas, el 13,1% por la fuerza pública, sea ejército o policía,
y el porcentaje restante ha sufrido victimizaciones por más de uno de estos actores. Esto para decir, sin entrar en demasiado detalle por cuestiones de tiempo, que aunque con variaciones de intensidad y de formas de violencia, todos los actores armados involucrados en esta guerra han violentado a personas civiles de los sectores sociales LGBT. Esto no es una cosa que hicieron los paramilitares o que hicieron solamente las guerrillas, o que hicieron, no, todos han violentado, aunque con variaciones, insisto, de intensidad y de modalidades de violencia. Cuando tengan oportunidad de leer el informe, que espero que así sea, verán que está sostenido en muy buena medida por la voz de las víctimas. Hay muchos testimonios en extenso que de nuevo no puedo traer aquí para alcanzar a llegar hasta donde quiero llegar, pero se trata de una opción metodológica que se relaciona directamente con una de las preguntas que nos hacemos, y es justamente la pregunta por las posibilidades de la memoria, en este caso, la memoria de las víctimas de la violencia. Hay un esfuerzo, con alcances todavía parciales, debo decir, para no perder pues la mirada autocrítica. Hay un esfuerzo porque las personas con quienes trabajamos no fuesen sencillamente la fuente de un testimonio que luego un grupo experto pasó a analizar, sino porque el proceso de memoria histórica incentivara, promoviera y lograra recoger también las interpretaciones de las personas sobre lo sucedido, que las víctimas fueran también protagonistas en la construcción de sentido sobre lo que ha pasado. Y para eso, pues, digamos, el trabajo que hacemos recurre a varias alternativas. La alternativa, por ejemplo, de los espacios de validación, es decir, el trabajo consiste en hacer entrevistas, en hacer talleres de memoria, luego en escribir textos o construir productos borradores que luego vamos a conversar con las víctimas participantes. Se trata de que las interpretaciones y los sentidos que están contenidos en este tipo de trabajos no sean el resultado de un análisis de un grupo experto en Bogotá, además, sino que sea el resultado del análisis conjunto entre ese grupo que tiene unas herramientas analíticas de las ciencias sociales y el grupo de víctimas participantes. Nada se publica sin ser validado previamente con el grupo que participó, y entre esos productos iniciales, borradores, y los productos que finalmente se publican, hay realmente muchas diferencias. Es un momento, el de la validación, que sí implica cambios sustantivos en los productos. ¿Y qué es lo que le ha pasado a estas víctimas? Entonces, ya dije algo sobre las condiciones de posibilidad, ya dije algo sobre quiénes son las víctimas, sobre quiénes son los victimarios. Bueno, ¿qué es lo que hicieron estos victimarios a estas personas? La mayoría de situaciones que logramos documentar ocurrieron en contextos de control territorial, o sea, no en el marco de confrontaciones directas. Es decir, la mayoría de historias que nos contaron las víctimas de sectores LGBT no ocurrieron en un contexto en el que las FARC se estaban enfrentando a los paramilitares y entonces en medio de la confrontación había víctimas civiles. No, el escenario era distinto. Ya alguno de los grupos había derrotado, si se quiere, militarmente al otro, o no había tenido que pasar por esa confrontación porque sencillamente otro grupo no estaba allí y había ocupado el territorio y ejercía su control sobre el territorio. Ese es el contexto general de la mayoría de estas victimizaciones. Entonces digo que no ocurrieron en contextos de confrontaciones, sino en contextos de control territorial, es decir, cuando habiendo existido no confrontaciones, eso ya lo dije. En ese marco, sus historias hablan de víctimas de las llamadas operaciones de limpieza social, entre comillas, que es importante que también empecemos a cambiar el lenguaje, ¿no? Cuando uno dice limpieza social, creo que es bastante amplia la comprensión que tenemos sobre eso. Se sabe a qué se está refiriendo, pero es un término en sí mismo que naturaliza cosas. Tal vez podría ser mejor hablar de exterminio social o otro tipo de categorías que no la naturalicen. Lo gracioso es que cuando uno dice limpieza social se entiende y cuando dice exterminio social no. Bueno, ese es el trabajo también de cómo cambiamos el lenguaje. Entonces hay apartados completos del informe que hablan de victimizaciones ocurridas en ese marco, en marcos de exterminio social, en el marco de batidas policiales, repertorios de violencia que hablan de amenazas directas, ya sea individuales, a través de llamadas o comentarios en la calle, o grupales, colectivas, a través de panfletos que se riegan en el territorio.
Hay un apartado completo sobre agresiones físicas, golpizas sobre todo, golpizas públicas, sobre asesinatos selectivos, aunque siempre hago esta aclaración, el informe trabajó sobre todo con víctimas, totalmente con víctimas sobrevivientes, es decir, personas que sufrieron victimizaciones y que a la fecha de hacer este trabajo estaban vivas. Permanece la deuda de la memoria de las víctimas no sobrevivientes, que demanda unas metodologías distintas, un trabajo distinto, un trabajo con familias, con amigos, pero que este informe menciona, digamos, logra recoger muy mínimamente. Hay una deuda con la memoria de las víctimas no sobrevivientes. Hay un apartado completo también sobre el tema de violencia sexual. De las 63 personas que participaron con sus entrevistas en profundidad en este proceso, cerca de 20 tuvieron experiencias, vivieron distintas formas de violencia sexual. Y violencia sexual que pretendió atacar, aunque con distintas formas, su identidad de género y su orientación sexual, es decir, una violencia sexual, por ejemplo, en el caso de mujeres lesbianas, con pretensiones correctivas, y en el relato de las víctimas, en el recuerdo de las víctimas, eso aparece con mucha claridad, lo que me decían mientras la violencia estaba ocurriendo. Entonces te voy para que aprendas a ser una mujer, este tipo de discursos, que no es el mismo, que no son las mismas pretensiones que se pueden rastrear en la violencia sexual cometida contra hombres trans, por ejemplo, en las que los mensajes tenían que ver con te violo porque te estás quedando con las mujeres del territorio, estás ocupando un lugar de masculinidad que no te corresponde, estas mujeres de este lugar son nuestras y tú te estás quedando con ellas. Entonces una violencia sexual que tiene una pretensión más de castigo por usurpar un lugar de masculinidad que se lee como ilegítimo. Y no es igual tampoco la violencia sexual sufrida por hombres gays o mujeres trans, en donde también se puede leer un castigo en el sentido inverso, por renunciar a la masculinidad, digamos, que te correspondería. Más o menos el mensaje que decían los actores armados cuando cometían estas violaciones era, pues te crees una mujer, bueno, pues te vamos a tratar como una mujer, es decir, como un objeto apropiable que nos pertenece. Entonces hay un capítulo extenso sobre violencia sexual que sufrieron estas víctimas con intenciones y atravesada por discursos distintos según su identidad o su orientación sexual. En cada caso hay un esfuerzo por describir lo que ocurrió y, como he anticipado, por entender eso que ocurrió. En ese propósito ha sido importante revisar los discursos asociados a cada hecho violento, lo que los armados decían durante la golpiza, lo que dicen los panfletos o las llamadas anónimas. Voy a ir rápido hacia donde quiero llegar por el tiempo. Tras esta presentación de condiciones de posibilidad, de quiénes son las víctimas, de qué tipos de cosas, de repertorios de violencia sufrieron, la pregunta donde quiero llegar es ¿para qué hacen estas cosas los actores armados? ¿Cómo impactan nuestra comprensión de la guerra en Colombia? La inmensa mayoría de víctimas con quienes trabajamos no son propietarias de tierra, ni propietarias, en general son personas empobrecidas, de manera que no fueron violentadas con el fin de expropiarles y hacerse a un corredor para el tránsito de mercancías, por ejemplo. Y aquí hago una explicación previa. Los análisis ortodoxos sobre la guerra plantean normalmente que una guerra, un conflicto armado se puede explicar o que en él intervienen intereses políticos, intereses económicos, intereses militares, son las explicaciones clásicas. Y cuando con el equipo revisábamos una y otra vez estas historias, esas explicaciones no nos servían para entender lo que pasaba. No eran motivaciones económicas las que perseguían los armados al atacar a las lesbianas, los gays y las trans del territorio, por lo que acabo de decir, porque no eran personas que tuvieran privilegios económicos, pero además no eran personas tampoco campesinas que tuvieran tierras que quitarles, no, eran personas empobrecidas y sin tierra, la inmensa mayoría de las personas con quienes hablamos. Entonces el interés de los ataques no perseguía un interés económico, vale. No era un interés militar tampoco, porque como he dicho, estas historias que documentamos ocurrieron en contextos de control territorial, es decir, ya no había una disputa armada entre dos actores que
en medio de la cual la población civil se viera violentada, no, ya eran escenarios de control, es decir, que no eran, la explicación no es militar, la explicación de sus victimizaciones no es militar. Tercera alternativa, que fue una explicación política. ¿Cuáles son los intereses políticos que se juegan en la guerra? Entonces los actores armados intentan acallar a las voces de liderazgo que están haciendo enunciados que les resultan incómodos. Entonces un líder comunitario o una lideresa que está haciendo reivindicaciones, que está diciendo cosas que contravienen sus propios intereses, se manda a asesinar, se manda a amenazar, es desplazado. Pero tampoco eso nos servía para explicar estas historias, porque las personas con quienes hablamos, como comencé diciendo, hacían ya parte de una exclusión de la comunidad, ocupaban los márgenes sociales, no ocupaban espacios de liderazgo reconocidos por la comunidad. Entonces el interés de cometer violencia sexual sobre ellos, de amenazarlos, de asesinarlos, no era tampoco acallar un liderazgo político, porque no existía, al menos no en esos términos de liderazgo partidista y comunitario. Entonces, ¿por qué? Existía la pregunta, muy bien, hacemos el trabajo, se documenta qué pasó, quién es la víctima, quién se lo hizo, pero ¿y por qué? Nos sigue quedando cojo el por qué hacen estas cosas. ¿En qué le beneficiaba al grupo armado, sea fuerza pública, sea paramilitar, sea guerrilla, violentar a estos gays, lesbianas y trans? Los atacaron, y esa es nuestra interpretación, y es una interpretación pues siempre abierta, por supuesto, al diálogo, lo que pretende es suscitar el debate sobre esto. Los atacaron porque en la guerra los únicos poderes en juego no son el poder militar, el poder político o el poder económico, sino que se juega también un orden moral. Decimos en el informe que las distintas violaciones a los derechos humanos que han sufrido las víctimas que se apartan de la norma heterocentrada no pueden entenderse como fruto del azar, sino como parte constitutiva de las estrategias de los grupos armados para alcanzar sus fines. Si bien existen casos en que estos fines han estado ligados a la economía política de la guerra, por ejemplo aquellos en que interesaba adueñarse de territorios o bienes, como ya ejemplifiqué, el fin principal al que han servido estas violencias es la consolidación de un orden moral favorable a los intereses de poder de los actores armados. Un orden moral que tiene marcas de raza y de clase, pues ha recaído con mayor fuerza sobre los sectores populares. En este sentido, la economía política clásica resulta insuficiente, como decía, para entender los mensajes de este proceso de memoria, pues lo que ha ocurrido con estas víctimas no refiere en la mayoría de casos a lógicas militares, políticas o económicas. Para entender estos mensajes se necesita aceptar que también existe una economía moral de los actores implicados en el conflicto, la cual motiva y da forma a sus estrategias. En otras palabras, los ejércitos implicados también se han propuesto imponer un orden moral en los territorios que no puede entenderse como un medio para obtener fines ulteriores, sino como un fin en sí mismo, un fin que consolida como los otros su poder. Y este es el mensaje en el que yo quisiera insistir, porque es la explicación que hasta el momento encontramos para estos eventos de violencia. Cada actor armado distinto, no vamos a decir que el orden imaginado por los paramilitares es el mismo orden imaginado por las guerrillas o por las fuerzas militares legales del país, no, hay órdenes sociales imaginados que son distintos en cada actor, pero lo que vemos es que pese a esas diferencias, a ese país imaginado por cada uno de estos actores armados, tienen en común la norma heterocentrada, digamos, la heterosexualidad obligatoria es común al país imaginado en cada uno de los órdenes de los actores armados. Y en cada uno de estos, pese, insisto, a sus diferencias, las personas de sectores sociales LGBT resultan indeseables. No son las únicas, creo que son análisis que aplican también, como lo decía al comienzo, a otras víctimas como habitantes de calle, trabajadoras sexuales, consumidores de droga. Es decir, hay un conjunto de indeseables sociales que los actores armados se ocupan de eliminar simbólica y materialmente de los territorios. Eso es lo que explicaría cómo acometieron con tanta sevicia, con tanta hazaña contra estas personas. Cuando tengan oportunidad de leer los relatos van a notar que son
escabrosos. En este país no hay que ver películas de terror para enfrentarse a las historias del terror, están aquí por todas partes. Son situaciones de violencia que se cometieron con extremada sevicia, digamos, con un esfuerzo en una pretensión, uno leería en esas violencias una pretensión de borramiento del cuerpo, de la identidad, de la subjetividad, borramiento. Por eso el informe termina llamándose, ¿cómo se llama? Aniquilar la diferencia. Y si entendemos que detrás de estas formas de violencia, estas formas de violencia específica que sufrieron estas víctimas, existe una pretensión de imposición de órdenes morales, deberíamos preocuparnos todavía más por lo que sucede en la coyuntura actual cuando se intenta legislar y gobernar según preceptos morales coincidentes con los que motivaron, en este caso, el borramiento y aniquilación de estas víctimas. Eso es, muchas gracias.